Buenos días, muchas gracias. Me llamo Diego Bezares, estudié Ingeniería Informática y trabajo como programador especializado en realidad virtual. También doy clase en UTAD y anteriormente trabajé 10 años en distintas empresas de videojuegos. Hoy quiero empezar hablándoos de realidad virtual. ¿Vale? ¿Qué es la realidad virtual? La realidad virtual es una máquina de teletransporte a mundos virtuales. Cuando tú coges unas gafas y te las pones, inmediatamente tienes la sensación de estar de verdad en ese mundo virtual. ¿De acuerdo? Eso es porque utilizamos, los desarrolladores y los creadores de dispositivos, utilizamos el sistema natural de nuestro cerebro y de nuestros sentidos para hacerte llegar la información. Por lo tanto, la realidad virtual es la forma más potente de relacionarnos con la información digital. Y eso hoy en día es algo muy importante. ¿Vale? ¿Cómo hacemos eso? Pues como os decía antes, engañamos al cerebro. Lo que estamos haciendo es hackear nuestros sentidos para que reciban la información como si fuera un mundo real. Entonces hay partes de nuestro cerebro que de verdad estamos consiguiendo engañarles. Hay partes del cerebro que hacen cosas mecánicas y que de verdad se piensan que tú estás en ese mundo virtual. De hecho, los desarrolladores tenemos un término, una palabra, que es presencia, para definir esa sensación que tenemos de que realmente estamos ahí. Y hay varios ejemplos claros de presencia. Por ejemplo, si utilizáis una montaña rusa virtual, vais a notar vértigo de verdad, que se os mueven las tripas. Eso es un efecto de la presencia. O si estáis en una simulación de una altura, vais a tener miedo a la altura, vais a tener vértigo, os van a temblar las piernas antes de dar un salto al vacío. ¿Vale? Entonces es un medio muy potente. Esto es algo que no lo pueden hacer otros medios. También hay gente que dice que es el medio definitivo, porque dentro de realidad virtual puedes simular cualquier otro medio. ¿Qué quiero decir con eso? Pues hoy os podéis bajar para cualquier gafa de realidad virtual, por ejemplo, la aplicación de Netflix, que es una simulación de un salón, de una casa, donde hay una televisión gigante. Entonces ahí estamos simulando el medio de la televisión, el medio de la televisión. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, la realidad virtual nos libera de las limitaciones físicas. Podemos estar viendo una televisión a pantalla gigante sin necesidad de tener esa pantalla gigante en nuestra casa. O a lo mejor nosotros estamos en un tren viajando y queremos tener esa pantalla gigante. La primera vez que hice yo un desarrollo para realidad virtual fue en el año 2003, hace ya 13 años, parece mentira. Acababa de salir de la universidad y entré a trabajar de becario en el laboratorio multimedia de la universidad. Y tenían ahí unas gafas de realidad virtual, ya existen desde hace mucho tiempo, y porté un juego que estaba haciendo yo en 3D. Pero la tecnología todavía no estaba lista y se notaba. Y ha tardado 10 años en llegar al punto en el que está hoy. En cambio, en el año 2004 entré a trabajar como desarrollador de juegos para móvil. Eran los primeros juegos para móvil que existían. Para que os hagáis una idea, eran pantallas de 128 píxeles por 128 píxeles y todos los juegos que hacíamos cabían en 64K de memoria. Eso es mucho menos que un mega. ¿Vale? Tuvimos que esperar pues 4 o 5 años hasta el 2008 que llegara el iPhone y el App Store, que fue un cambio importante, y yo diría que fue en el 2011 cuando realmente los móviles empezaron a cambiar el mundo de verdad. ¿Vale? Cuando se empezó a hablar del móvil como la primera plataforma de computación, el mobile first, cambios en modelo de negocio como el free to play, un cambio muy importante. Yo pienso que la realidad virtual puede seguir ese camino y ser la próxima gran plataforma de computación. Y esta gran revolución, esta gran ola que apenas está empezando, vosotros estáis totalmente a tiempo de formar parte de ella, de crear los mundos virtuales del futuro. ¿Vale? Yo soy programador. ¿En qué consiste ser programador? La gente normalmente piensa que es una profesión muy científica, muy exacta, muy mecánica, muy matemática. ¿Vale? La realidad es que la programación es absolutamente creativa. Vosotros pensad que trabajamos con ordenadores,
todo lo que es automático ya está automatizado. Nosotros hacemos la parte analítica y creativa que los ordenadores no son capaces de hacer. Dos programadores que se enfrenten a un mismo problema no van a hacer una solución que sea una mejor y otra peor. Lo que van a hacer es dos soluciones totalmente distintas una de otra, con consecuencias para el producto y para la empresa en la que están trabajando, con consecuencias muy importantes para eso. ¿Y qué imagen tenéis vosotros de los programadores y las programadoras? Bueno, pues aquí os he puesto algunos ejemplos. Hay programadoras de la NASA, pioneras de la computación, jefas de tecnología de los Estados Unidos, leads de programación de motores gráficos, de realidad virtual. El software está cambiando el mundo y la mayor parte de las empresas son cada vez más empresas de software. Si veis una lista de las empresas más importantes del mundo y buscáis cuáles son sus fundadores, os vais a encontrar con muchísimos programadores entre sus fundadores. A ver si os suena Facebook, Microsoft, Apple, Google, Oculus, empresas de cuyos fundadores son programadores y algunos siguen programando. Durante toda mi carrera siempre he tenido muy en cuenta estos tres círculos, ¿vale? Cuando empecé, sobre todo pensaba en qué era lo que me apasionaba y en qué era bueno. En realidad estos dos círculos están muy relacionados y eso yo creo que ya lo sabéis. Vosotros podéis hacer cualquier cosa, podéis llegar a ser lo buenos que queráis en cualquier tema. Lo que pasa es que os tiene que gustar muchísimo para que lleguéis a hacer tanto el trabajo y la dedicación y el foco que hace falta para llegar a ser muy buenos en ese tema. Esa es la razón por la que están tan relacionados esos dos círculos. Y yo al principio tomé mis decisiones fundamentalmente en esas dos razones, que están muy bien. Últimamente, en los últimos años de mi carrera, estoy valorando mucho ese último círculo. Y eso es porque yo no quiero hacer solamente software que solucione mis problemas, software para mí. Yo quiero tener un impacto en el mundo. Quiero hacer proyectos que cambien el mundo. Hacer herramientas para todo el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez me fijo más en qué problemas existen, qué cosas necesita la gente, qué cosas quiere la gente y que yo soy capaz de hacer. ¿Qué necesidades hay? Vale. Antes os decía que la programación es muy creativa, en el fondo es muy creativa, y que la programación y el software está cambiando el mundo. ¿Vale? Por estas razones, yo pienso que no podemos ser solamente programadores un grupo de personas. No podemos ser solamente programadores, pues hombres blancos y un poco frikis, o a lo mejor con sobrepeso, ¿no? Que es el estereotipo de los programadores y demás. Eso solo es un estereotipo, no os dejéis engañar por eso. Estamos haciendo tecnología que va a definir el mundo del mañana, y el mundo del mañana está formado por todo el mundo, obviamente. Entonces necesitamos que la tecnología la haga gente diversa. Necesitamos todo tipo de grupos de personas. ¿Y cuál es el camino formativo que podéis seguir para llegar a ser desarrolladores que hagan software que cambie el mundo? ¿Cuál es vuestro camino formativo ideal? Pues yo no pienso que haya un solo camino formativo, y si lo hay, desde luego no lo conozco. Los únicos consejos que sí que os podría dar es que hagáis cosas y seáis autodidactas, ¿vale? Hoy mismo podéis llegar a vuestra casa, buscar un tutorial por internet y hacer un juego de realidad virtual o, bueno, una aplicación sencillita de realidad virtual, ¿vale? Que tengáis alguna cosa visible en menos de una semana. Y lo podéis hacer en vuestra casa con vuestro móvil, ¿vale? Es muy importante que seáis autodidactas, que desarrolléis las cosas que os gusten y que busquéis vuestro camino. Y si queréis hablar un poco más de eso, luego estaré disponible en el face to face. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias.